Hola, soy Gabriela Supelano y les doy la bienvenida a Entre Especies. Esta semana se lleva a cabo uno de los eventos más importantes de la industria literaria colombiana, la Feria del Libro de Bogotá. Es por eso que les traigo una conversación con una autora y amiga cercana cuya obra está repleta de referencias y reflexiones sobre el mundo natural y nuestra interacción con él. Ella es Marcela Giral, es escritora de literatura infantil y juvenil y ganadora del Premio Barco de Vapor 2015 por su libro Se resfriaron los sapos. En este episodio hablamos con Marcela, que está en Medellín, donde vive, sobre su novela A mediodía llovían pájaros, la cual publicó con la editorial Babel. En la novela, Marcela construye un mundo fantástico y a la vez muy cercano al pueblo en que se crió, Yolombó, Antioquia. En este lugar los pájaros y la naturaleza son protagonistas y hacen parte integral del pueblo y a la vez también son víctimas de la violencia que llega, se queda y destruye todo a su paso. Aquí está mi conversación con ella. A mediodía llovían pájaros es el nuevo libro de Marcela Giral. Cuenta la historia de Efe, un niño que se va a vivir con su abuelo y su tío abuelo a Barbascal. Los padres de Efe lo envían a Barbascal para protegerlo de una guerra que se está viviendo en su propio pueblo. Y pues cuando llega se encuentra un lugar donde los pájaros son los protagonistas. Tanto el abuelo como el tío manejan un negocio de palomas mensajeras. Y el niño, Efe, pues tiene un problema y es que no sabe escribir. Y quiero leerles un pedazo de este libro para que nos metamos en el contexto de qué es Barbascal y pues comencemos esta conversación. Entonces dice así: quería enviar a Alcahueta es una paloma, con el primer mensaje para sus padres. Quería contarles cómo iba su nueva vida en Barbascal. Quería decirles que tenían razón, que hacía mucho calor, que el tío Eduardo era un cascarrabias, que el abuelo Enrique era un romántico, que suspiraba cuando tenía gripa. Quería decirles que les gustaba este pueblo lleno de pájaros, que para donde miraba había aves de todos los tamaños, que el cielo estaba lleno de colores y cantos y el suelo de excremento y plumas. Toda esta descripción de Barbascal, y para ponernos en contexto, porque quisiera preguntarte, Marce, ¿en qué momento empezaste a pensar y a crear ese espacio llamado Barbascal? Bueno, Gaby, Barbascal está pensado, o como dirían los lectores, inspirado en mi pueblo, que es La Floresta, un corregimiento de Yolombó. Y pues quería narrar el conflicto armado que a mí me tocó vivir en mi adolescencia, pero no quería que fuera tan crudo, o que no fuera tan, sí, tan descarnado. Entonces decidí precisamente inventarme un pueblo un poco fantástico, un poco disparatado, con muchas imágenes para luego hablar de un tema tan complejo como es el conflicto armado. Entonces, a mí se me viene a la cabeza primero, digamos, era una abuela inicialmente que tenía un correo de palomas mensajeras, pero que solo mandaba buenas noticias. Incluso era un cuento chiquito que había hecho una vez para un concurso. Y por ahí decidí como reciclarlo, o sea, como que revisando mis archivos en el computador, yo dije, ve, esto se puede atirantar, esta historia de una abuela con un correo de palomas mensajeras, que manda solo malas, que no permite que se manden malas noticias, y ahí empecé pues como a tirantarlo, porque ya me venía rondando la idea de contarles a los niños y los jóvenes sobre el conflicto armado, que ya muchos autores en Colombia lo han hecho. Pues también para trabajar este libro me leí casi todos los libros que en Colombia se han producido sobre este tema: desapariciones, secuestro, todo lo que alrededor, pero decía, ¿y yo cómo lo voy a hacer? O sea, yo voy a tratar este tema que no, yo no me estoy aquí inventando la fórmula para hacer hielo, pero entonces yo cómo lo hago. Y ahí fue cuando empecé a imaginarme unos recursos que fueran bien llamativos. Entonces ya no era una abuela, sino un abuelo que tenía el correo, la profesora que tiene loros entrenados, la señora que lee el futuro, como imaginarme, bueno, entonces cómo vive uno ahí, a qué huele, cómo sería el pueblo, hay que limpiarlo, como empecé a averiguar mucho sobre la relación de humanos con aves, como esos trabajos mutuos,
Entonces había uno que trabajaba cera de abejas, pero luego me tocó quitarlo con un trabajo que hicimos con un científico. Entonces fue eso, como imaginarme cómo contar el tema del conflicto armado que ya se había hecho para niños y jóvenes por autores colombianos. Yo como cuento mi historia, porque esto está basado en lo que yo viví, pero de una manera distinta y amortiguar un poco esa tragedia que se iba a narrar ahí. ¿Y en qué se parece Barbascal a Yolombó? Se parece en que, bueno, hay una imagen, por ejemplo, cuando el pueblo se volvió una base paramilitar. En eso se parece. O sea, eso es Barbascal y eso era La Floresta. La Floresta era un pueblo pues muy tranquilo. Yo recuerdo en mi niñez que había presencia guerrillera, pero iban de vez en cuando. O sea, uno veía que por las montañas bajaban unas figuras verdes, estaban un rato, casi siempre domingo, y luego se iban. Incluso mis papás siempre nos decían, cuando los vean y ustedes están en la calle, métanse a la primera casa que vean de un amiguito, o si pueden volver a la casa, regresan. Pero no pasaba mucho. Pues, o seguro sí, pero yo no me daba cuenta, yo era muy niña. Seguro no pagaban el mercado, seguro se llevaban un montón de cosas, estafarían, cobraban vacunas, no lo sé. Pero cuando yo estaba por los 16 años más o menos, sí, terminando el bachillerato, el pueblo se vuelve una base paramilitar, es decir, los paramilitares se instalan allá y se instalan en un lugar estratégico, como pasa en la novela, para vigilar el pueblo. O sea, se hicieron en un alto para ver quién entraba, quién salía, y para poder huir, en el caso de que tuvieran que hacerlo, salir a otros caminos por detrás. Eso así está en el libro, por ejemplo. Entonces, se parece en eso, en que precisamente se volvió una base donde llegaban con gente para torturar, para masacrar, para desaparecer, de ahí salían y operaban a otros y planeaban para irse a otros pueblos. O sea, eso es, no en Los Pájaros. El recuerdo que sí tengo, que incluso es muy importante para el libro, es que, bueno, en el pueblo empezaron a ocurrir toques de queda. No podíamos salir nadie después de las 6 de la tarde, y uno sentía cuando entraban los carros con ellos, porque además allá era un corregimiento, había un carro. O sea, uno sabía quién tenía el carro, pero empezaron a llegar camionetas tarde y uno sabía que llegaban con gente y se escuchaban tiroteos en las noches. Pero una vez que el tiroteo fue, bueno, esporádicamente en el día también se escuchaban y uno decía, a alguien mataron. Pero una vez hubo un tiroteo a mediodía, yo me acuerdo que estábamos en la casa, dijimos, ahora a quién o a quiénes, porque fue un rato. Y después nos dimos cuenta que es que estaban entrenando disparándole a unos gallinazos desde el morro donde estaban instalados. Entonces a mí esa imagen, por ejemplo, me sirvió también para ir creando todo esto del conflicto, del pueblo de pájaros y de un ejército bastante macabro. Pero lo que sí, o sea, claramente pues no estaba esta cosa con los pájaros, pero yo creo que, y por lo demás, por el resto de tu escritura, de lo que has escrito, que sí había como en el pueblo como una presencia que sucede mucho en los pueblos, ¿no? Del mundo natural, mucho más de lo que uno percibe en las ciudades, ¿no? No sé, me da como esa Sí, impresión. claro, o sea, incluso aquí la naturaleza también fue una gran víctima y por eso está. Es más, el pueblo se llama Floresta, es porque era lleno de árboles. Sí recuerdo muchísimos pájaros, incluso el sinfín, el sinfín es, le dicen también el tres pies, y todo el mundo allá le tenía güero. Entonces, cuando cantaba uno siempre decía a quién se va a morir o a quién van a matar. O sea, pasó de ser un pueblo en el que no se moría la gente por muerte natural, y recuerdo que incluso en el colegio, cuando se moría alguien, desescolarizaban para que fuéramos donde la viejita tal, porque además se velaban en las casas, allá no había funeraria. Y luego pasó a leerse el canto del sinfín, que la gente lo traduce como se fue, para decir, ahora ¿a quién van a matar? Entonces cambió la lectura y era un pueblo, pues sí, no solamente los gallinazos, el tres pies, los sinsontes, bueno, o sea, un pueblo en el que empezó también a ser víctima ellos, porque empezaron a desplazarse. La mayoría de los pájaros mueren infartados, por eso cuando se dice de la pólvora o los tiroteos, ellos mueren infartados.
no solo porque les disparen a ellos, sino que también porque les talan sus árboles para crear cambuches. Entonces, al talar un árbol se desplazan aves, insectos, bueno, de todo, alimento. Entonces, aquí también quería trabajar eso, o sea, cómo la naturaleza ha sido víctima también del conflicto armado, no solamente los seres humanos. Entonces, sí era una parte muy importante. Allá había, por supuesto, como te digo, muchas aves, muchos árboles que fueron siendo desplazados por los constantes tiroteos, por las quemas o las talas para hacer, digamos, estos cambuches donde ellos se instalaron. Sí, y de eso también es justo, pues me parece interesante ahí meter este tema que estaba pensando y era que en esta historia logras mostrar la tensión justamente entre la guerra, la intervención humana también a través de lo que dices, pues no solamente pues de la guerra, sino también de, por ejemplo, la minería, los cambuches, o sea, todo lo que hace el ser humano en la selva o en el bosque para intervenir y para manipular esos espacios y también entre las especies que viven ahí en esos espacios. Eh, ¿Cómo construiste esta tensión en la historia? Fue difícil, o sea, yo creo que fue el reto más grande. Ahí pues me acompañó mucho la editora porque había una emoción muy latente. Yo incluso me rehusé a escribir sobre el conflicto muchos años. Ujú. Yo a mis amigos siempre les contaba lo que había pasado, lo que habíamos vivido, a los amigos, escribíte unas crónicas y yo decía, ay, no, no, o sea, como que me dolía infinitamente porque muchos amigos fueron reclutados a la fuerza para los distintos ejércitos, otros fueron reclutados no a la fuerza, era la única opción que tenían en este pueblo abandonado, al menos allá tenían comida. De muchos no volvimos a saber, o sea, la, emocionalmente fue muy, muy fuerte. Incluso yo tuve pesadillas mucho tiempo, porque mi hermanita y yo, que estábamos en unas edades complejas, o sea, 16, 17 años, en las que nos podrían haber violado, en las que nos pudieron haber secuestrado o habernos obligado a ser las mujeres de ellos, siempre planeábamos cómo escapar si llegaban a la casa. O sea, si nos escondíamos en el zarzo, si nos escondíamos en un tanque de agua lluvia que teníamos en el baño. Entonces era constante. Yo soñaba mucho incluso que me disparaban en el estómago. No sé por qué. Era recurrente verme correr por las montañas y siempre me terminaban derribando. Entonces el miedo fue mucho. Tuve una época y a esa edad no podíamos salir. Se acabaron muchas cosas en el pueblo. Incluso este año se retomó, después de más de 20 años de la presencia de este grupo allá, se retomó el animero. El animero no volvió a salir, era una tradición del pueblo, siempre el mes de ¿Qué noviembre. es el animero? Cuéntanos qué es el animero, ¿por qué? El animero es una tradición, pues noviembre es el mes de las ánimas, entonces hay una persona, hombre o mujer, que va antes de la medianoche al cementerio, hace unas oraciones, pide que las ánimas salgan y se van a recorrer el pueblo. Antes se tocaba puerta por puerta, tres toques, un Padre Nuestro por las benditas almas, por el amor a Dios, y la gente tiene que rezar. No se pueden asomar. Si uno se asoma como, ay, vamos a ver el animero, porque se supone que va el animero con todas las ánimas detrás y que mucha gente ha enloquecido. Incluso un animero no se puede meter nunca a un callejón sin salida y siempre tiene que caminar por la derecha recorriendo el pueblo. Después se prohibió lo del toque de las ventanas porque eso causaba muchos sobresaltos, entonces ya van con una Ajá. campanita y van pidiendo. Entonces fue una tradición que también se perdió, o uno salir en las noches a un corrillito a conversar en el parque, o sea, eso también fue pues como muy triste. Entonces, recordar todas esas tensiones, ahora que se lanzó el libro, mi mamá y mi hermanita estuvieron ahí y mi mamá no dejó de llorar, o sea, como que apenas se reconocían sobrevivientes, como que salimos de esa, porque fue muy duro, además, armar el trasteo en cosa de 2 días y mirar si nos dejaban salir, porque ese era un riesgo latente. Ustedes para dónde van se devuelven con todos sus corotos. Entonces, a mí me costó muchísimo, sobre todo como el segundo bloque de la novela, que era donde llegaba el grupo, el ejército, y me acuerdo que la editora me decía, usted me está hablando de que hay guerra, pero no me está mostrando la guerra. Y es muy curioso porque pues yo soy profe de escritura y siempre le digo eso a mis estudiantes.
No me diga que el personaje tiene miedo, muéstrame el miedo, póngalo a temblar, a llorar, a sudar. No me diga que la niña es hermosa, muéstremela, convénzame. Y entonces yo dije, ve, estoy cayendo en lo mismo, pero era como una cosa tal vez inconsciente y consciente. Entonces era empezar a desaparecer, empezar a emplumar, que fue una técnica que trabajo ahí en la novela, que es a los papás que no permiten el reclutamiento. Los soldados cogen plumas del mismo pueblo, pues del suelo, porque el pueblo mantiene lleno de plumas, y se los pegan con un engrudo tan fuerte que al despegarla causa una herida, pues dolorosa y grande. Entonces, ella me decía, tienes que empezar a hacer eso, o sea, tienes que mostrarnos que sintamos eso, ese dolor. Ese cambio que tú misma acabas de hablar de cómo cambia el pueblo de un momento a otro, de cuando no hay guerra a guerra, o sea, cuando no hay muertos a muertos. Por ejemplo, eso de las plumas es muy simbólico, ¿no? Porque antes de que llegara el ejército, las plumas las usaban era para hacer colchonetas, para hacer colchas, para hacer almohadas, o sea, ¿no? Como para la vida antes de la guerra, se necesitaba dormir bien, estar cómodo, y de repente ahora ya las plumas se vuelven, ese es un símbolo de una cosa terrorífica, que hagan esto del emplumado. Muy interesante. Sí, y esa era la idea, ir mostrando ese paralelo, porque era también decir, este pueblo era bonito, pintoresco, ahora la gente se asoma por las ventanas, ve los estragos de la guerra, es cierto, recogían plumas para tocados, sombreros, almohadas, y ahora eran recogidas para emplumarlas. Entonces había que mostrar eso, y cómo se van yendo, o sea, el pueblo va quedando solo. Yo recuerdo que cuando mi familia, nosotros nos fuimos para Medellín, nos vinimos para Medellín en enero del 2001, de mi cuadra, pues que además era un pueblo, pues una callecita larga, un corregimiento pues muy pequeño, nos fuimos como 5 familias, solo del lado donde yo vivía, o sea, el pueblo se fue quedando completamente solo. Los chicos y las chicas, además los papás nos querían proteger, muchos papás se quedaron solos y mandaron a sus hijos para otras ciudades. Entonces era mostrar eso, ese dolor, el agotamiento emocional, hasta económico, la gente empezaba a pasar hambre, la muerte de los aves. Entonces, esa fue muy difícil de construirlo. O sea, lloré mucho de lo que he escrito. Yo creo que esta es la novela que más he llorado, que más he sufrido, porque era un homenaje pues como a estos amigos y a esta gente que fue víctima, y nosotros pues por fortuna sobrevivimos. Pero esta es la historia no solo de la Floresta Yolombó, es la de muchos sitios de Colombia y del mundo pues que ha vivido esta guerra tan cruel. En el libro muestras de alguna forma ese miedo que vivías con tu hermana, que estabas hablando y que planeábamos y que teníamos un miedo, y se ve mucho a través de los personajes de F y sus amigos, inclusive antes de que lleguen las personas, hay como esos miedos de los niños que antes de que llegue la guerra es un miedo como a un ser mitológico que es el hombre pájaro, que resulta ser el tío de F, y F se utiliza ese miedo que todos los niños tienen como para, no sé, como para protegerse un poco, y ese miedo después como se transforma ya en miedos pues a estos ejércitos y a la guerra, pero siempre siempre está muy presente como la mirada del temor de los niños, como a estos monstruos, eh, que pueden ser ficticios o pueden ser reales, ¿no? Como que eso se ve muy en presente en la novela y en estos personajes de los niños. Sí, y era muy importante para mí el personaje de los adultos. En este caso, la profesora, por ejemplo, que uno termina luego de entender que la señora no está loca, pues porque ella tiene 100 loros entrenados, ella no da clase, la pasa dormida y simplemente pues baja el lorito que necesita que dé la clase. Ah, toca dar los ríos de Colombia, baja los ríos o la tabla del 3. Siempre viste de fiesta y todo el mundo dice, esta señora está loca, de colores brillantes. Y uno después descubre que ella fue víctima de una guerra pasada, porque la novela habla de 2 guerras, de una guerra vieja donde los soldados practicaban con mariposas azules y las extinguen. O sea, ya no hay en el mundo, y eso ha pasado con muchas, por eso lo que decíamos ahorita de trabajar la naturaleza también como víctima de la guerra. Y luego esta otra nueva guerra. Entonces es como un ciclo, es como si como humanidad no aprendiéramos. Entonces la profesora es víctima, después entendemos por qué,
pasó algo con su hijo décadas pasadas. Está el abuelo que tiene el correo de palomas mensajeras, no es gratuito, que él quiera que solo se manden buenas noticias, o sea, hay algo que a él lo marcó de esa guerra pasada. Su hermano, que es el que cree en el tío Palomo, para mí era el hombre Palomo, uno de los personajes más importantes, porque somos muy buenos juzgando a los soldados de cualquier ejército, pero no sabemos cómo llegaron. Ellos también son víctimas, no solo son victimarios, sí, también son victimarios, pero la mayoría son víctimas. Entonces yo quería trabajar también ese elemento a través del hombre palomo, que además lo encierran, lo juzgan, lo aíslan, los niños le empiezan a tener miedo, pero era precisamente para trazar esos dos eventos históricos, una guerra vieja donde practicaban con mariposas, las extinguen y luego viene otro ejército donde, digamos, utilizan a las aves también de una manera muy desastrosa. Entonces, para mí esos personajes de adultos eran referentes súper importantes. Lo mismo Mamá Carmen, que es la que lee el futuro, para mí es una de las grandes protagonistas, si no es que es la protagonista, no, yo creo que todos, pero para mí ella era un elemento muy importante, porque era también lo contrario, aunque él no lo quisiera al abuelo, que él siempre la juzgaba, pero de alguna manera ella era la que estaba dando esperanza también. Aunque leía malas noticias, pero era lo que había, era lo que se avecinaba. Ella se quedó luchando hasta el final y casi que sola con su gallina desmorona al ejército. Sí, sí, sí. Sí, siempre hay esa tensión, siempre igual está atravesada por unos personajes que dan, que dan esperanza y que dan alivio un poco también a través de este juego con la fantasía, es muy lindo. Y justamente te iba a decir que cuando yo leo Al mediodía llovían pájaros, puedo percibir muchos referentes. Hay muchas cosas de realismo mágico, de literatura fantástica, inclusive pensaba que a veces me recuerda cosas de Estudio Ghibli, del universo de Harry Potter, bueno, o sea, como cosas así de ese estilo en donde se construye un mundo fantástico, pero en este contexto es un mundo muy colombiano y muy tuyo, pues yo que te conozco también hace mucho tiempo. Mm, y eso me parece uno de los logros más increíbles de esta novela, que creas este universo donde pues parece que es un espacio que es Colombia, pero no es, porque nunca además nos dices que es Colombia, ni es un pueblo específicamente, o sea, un pueblo, digamos, real en Colombia, que no tiene como un tiempo o espacio definido, o sea, no sabemos bien en qué periodo pudo haber sido, pero da como una intuición y que tiene además sus propias leyes y sus propias lógicas con cómo se vive con los pájaros y con las aves, o sea, es un universo construido. Eh, ¿Cómo lo construiste? O sea, ¿cuánto tiempo tardó todo este engranaje? Porque se siente el trabajo y el detalle de pensar este universo. Fueron 4 años. O sea, con este libro me ganó una beca de creación en literatura infantil y juvenil de la alcaldía de Medellín y me demoré 4 años haciéndolo. Se suponía que le dan a uno casi que un año porque una beca uno mandas un proyecto, uno mandas un esbozo, uno manda 30 páginas y después es construir la historia, aunque uno ya la tiene de pronto muy trabajada. Pero después empiezo el trabajo sola, o sea, lo escribo casi sola, después entra la editora y me hace todas esas recomendaciones, sobre todo en el segundo bloque que te decía ahora, que fue el más difícil, y luego entra la ilustradora y un biólogo. Con ellos dos empezamos a hacer un trabajo muy juicioso porque cada pájaro que se nombra, o sea, aquí hay que decir los personajes, los protagonistas son las aves, pero no son las aves personificadas, que hablen, no, son las aves que están ahí en el cielo y la gente está en su pueblo. Pero cada ave estaba elegida, pues fue elegida estratégicamente, muy cuidadosamente por su comportamiento, incluso cada capítulo inicia con un ave que según su comportamiento su hábitat o sus características físicas tienen que ver con lo que va a ocurrir más adelante. Entonces, por ejemplo, en la primera, cuando hablo de las palomas mensajeras, del correo de las palomas mensajeras, pues hablo de ellas,
qué comen, las describo un poco. Cuando presento la escuela y la profesora con sus loros, hablo de los loros, que pueden vivir más de 80 años. Toda esa información científica la asesoró este biólogo que trabaja en el Parque Explora. Todas las pájaros, y yo nombraba que había una en un árbol, en un techo, comiendo de un río, sobre el lomo de una vaca, o que se entró pues a la iglesia, todas eran elegidas, por ejemplo, el pueblo era caliente. El pueblo era caliente, entonces todas las aves que nombramos ahí son colombianas. En el mundo, eso es muy importante para nuestros oyentes, es que en Colombia, en el mundo, Colombia es el país número uno en aves. Entonces, ¿cómo no íbamos a hablar de las aves? Y tuvimos que hacer cambios. Como yo trabajé sola primero y pues la editora no sabía de aves, entonces a mí me tocó empezar a hacer cambios, porque la señora que lee el futuro, a mí me tocó estudiar ornitomancia, cuando cantan dos veces, cuando no sé, averiguar todo el arte que es además milenario, pues sobre las aves, el leer el futuro, pues entonces yo decía de pronto que la señora había visto un cuervo. Y él me decía, pero es que no existen los cuervos en Colombia. Entonces, bueno, ¿cuál se parece? Y nos reuníamos y demorábamos horas decidiendo, bueno, que aparezca este, que salga este. Eso fue muy importante. O, por ejemplo, había una parte en la que yo decía, ¿cómo es un pueblo tan ruidoso? Imagínate, todo el tiempo hay pájaros y pájaros, la gente puede enloquecer, usan tapones en los oídos, y yo decía que eran tapones de cera de abejas. Entonces había una familia, que es la familia López, que es la primera que empluman en la novela, eh, trabajaba con unos pájaros que se llaman los indicadores. Es un trabajo mutuo. Los pájaros le indican al humano dónde están las abejas, el humano pone fuego para alejarlas y ellos sacar la miel que comparte luego con estos pájaros indicadores. Entonces yo dije, listo, ya decidí la familia que vende los tapones de oídos en Barbascal, ¿qué hace o con qué pájaro? Pues me dice este muchacho, pues no, aquí no existen los pájaros indicadores, ellos son de otro continente. Empiece a buscar en toda la novela dónde estaba tapones de cera de abejas o dónde nombraba estos pájaros y decidir qué. Entonces, bueno, ¿y yo cómo necesito que hayan tapones para los oídos? Me dijo, usemos el barranquero, unas bolitas de barro. Y yo, pero es que ¿cómo va a poner uno barro en los oídos? Pues no, y uno pues imposible. Ay, sí, es verdad. Y así buscando y buscando, llegamos a los colibríes. Los colibríes además solo existen en América, no existen en otros continentes, que eso me pareció hermoso. Y dijimos, bueno, vamos a nombrar que sean los colibríes y que la gente se ponga tapones. Y entonces yo le decía, ¿y de qué están hechos los niditos de colibrí? Que son unas cositas chiquiticas. Me decía, eso, y si no, uno sí es creíble que uno se lo pueda poner en los oídos, porque están hechos de líquenes, de hojitas. A veces ellos se roban fibras de algodón de las toallas o de la ropa que esté colgada. Entonces cambiamos todo eso. Y ahí entró él a hacer todo ese acompañamiento de qué pájaro sí, qué pájaro no. Hay uno, por ejemplo, que parece degollado y su nombre científico es así. El libro tiene un listado, todas las aves que se nombran, trae el listado atrás como la playlist de otros libros, o sea que lo pueden ir buscando. Entonces elegíamos esas por sus características, como te decía, físicas o por su comportamiento. Cuando llega al ejército, por ejemplo, yo pongo al chamón parásito, que es el que saca los hijos de los otros de sus nidos. Cada uno de esos fue revisado con él, nos demoramos, esa fue la última etapa del libro, sentarnos con el biólogo y además que fueran muy, no sé, como que fueran como imagen muy bonitos. Si uno busca la pava hedionda, porque yo ponía que entraran unas pavas reales a la iglesia, él me decía, no, pongamos las pavas hediondas. Cuando yo las busco, digo, ¿qué es eso tan hermoso? O sea, eructan horrible, me parecía el contraste más precioso de que entraran a un lugar sacro, por eso además el sacerdote luego las ahuyenta, tienen unas garritas en las alas para poder trepar por los árboles. Yo decía, eso existe en Colombia, entonces siempre veíamos imágenes, veíamos videos, para que gráficamente también nos nutriera la novela, aunque no estuvieran ilustradas. Las 70 y algo de las aves que están en el libro no están ilustradas, solamente digamos las que inician cada capítulo y al inicio y el cierre del libro también aparecen pues como un juego de aves, que además ahí es cuando también entra la ilustradora y la editora y decidimos no poner aves muertas. Sí aparecen, pero muy poquito, o sea, ya como al final. Y eso que la ilustradora hizo un montón.
de dibujos de aves muertas, porque ella decía, es que es muy llamativo, es que quién no se sorprende o quién no se pues frunce el ceño cuando ve un ave muerta, o sea, es como una metáfora, como que uno no cree que un ave se pueda morir porque es un símbolo muy bonito. Pero con la editora decía, no, ya la novela es muy dura para que las imágenes también lo sean, que haya un contraste también como de esperanza, de ellas volando, y aparecen muchas de ellas volando. Entonces todo ese trabajo con el biólogo fue muy importante porque tuve que hacer muchos cambios, reescribir cosas, porque en las descripciones que hacía, me decían, no, pues ya toca volver a cambiarlo, lo de los colibríes, lo del cuervo, y así con un montón para que pudiera tener lógica dentro de ese mundo que parece ilógico. Todas son aves de tierra caliente, todas son colombianas, había unas que queríamos que parecieran muy lúgubres, hay otras que queríamos que fueran como medio medio, entonces buscábamos con plumajes blancos y negros, otras muy coloridas, como ir jugando con eso para que la señora que leía el futuro tuviera distintos elementos. Entonces, por ejemplo, la batara carcajada que ríe como una bruja, aquí en mi casa hay un montón, ya aprendí a reconocer un montón de cantos, de aves, con ese trabajo con el biólogo. Entonces fue un trabajo, sí, de 4 años, muy cuidadoso precisamente para que fuera muy creíble, pues como esta historia. Sí, es muy interesante ese contraste entre un trabajo casi también que se siente un poco como de divulgación, o sea, porque uno lee y aprende sobre las aves, aprende cosas reales de las aves, las ve porque están, bueno, no todas como dices, pero muchas están ahí ilustradas y las puedes ver, y los inicios de los capítulos donde seleccionas ciertas aves, pues son una descripción del ave, entonces como que son aves reales, pero a la misma vez con ese juego entre un mundo que parece casi fantástico, o sea, como que ha sucedido o sea, que se usen las aves de estas formas como tú las cuentas ahí, pero todo junto en un mismo pueblo, todo pasando a la vez y pues además como, por ejemplo, en la novela se resuelve el tema de que pues obviamente como hay tantas aves, pero todas esas aves tienen que hacer pues de sus necesidades, entonces cuando hacen popó pues toda la gente abre No sería paraguas para sus popó, me imagino. sombrillas, sus paras popós y, y esa es la forma en la que se resuelve, bueno, pues porque si no todo el tiempo vivirían manchados y llenos de excremento de ave. Entonces es como ese juego es muy interesante entre el aspecto, digamos, real de cómo son las aves y cómo aprendemos de ellas y ese mundo que tiene sus propias lógicas, ¿no? Que no es exactamente como el mundo en el que habitamos, aunque sí, a la vez, o sea, sí ha sucedido que se usen las aves de esas formas. Es muy, muy bonito. Y ya para terminar, quisiera como extrapolar como ese rol de la naturaleza en esta novela específicamente a tu escritura en general, porque no solamente en esta novela está presente la naturaleza en tu escritura, o sea, en tus otros cuentos están también presente y no solamente en ficción, sino en lo que has hecho de no ficción. Entonces, para terminar, quisiera saber qué rol crees que juega la naturaleza en tu escritura. Creo que todo. Todavía no he logrado escribir algo de la ciudad porque yo no soy de ciudad. Pues yo vivo en Medellín pues desde que salí huyendo de Yolombó a los 16 años y todavía la ciudad no me ha regalado, seguro sí, seguro más adelante saldrá algo, pero es curioso cómo siempre vuelvo a esa época. Amo el campo infinitamente. Yo viviría en una finca si pudiera. Entonces sí, sí está muy presente. Entonces se respiraron los sapos, están ellos, el tema de la minería, una crítica también un poco a eso. Está, mira lo que trajo el mar, que habla sobre precisamente el mar y todos esos pueblos costeros, que para nosotros es paradisíaco si vamos una semanita. No importa si no hay agua potable, no importa si no hay luz eléctrica, pero ellos la pasan mal. O sea, vivir ya en un pueblo de estos no es tan sencillo.
Está también Las mensajeras del ruiseñor, que es un libro de no ficción sobre parteras y yerbateras y precisamente todo cómo usan la naturaleza para sanar, para ayudarse, para acompañarse. Entonces siempre está, y los animales siempre están, consciente e inconscientemente, porque sí creo que son los protagonistas más importantes y nosotros los hemos ido olvidando. Siempre hemos creído estar en la cadena, en la parte más alta, pero si se acaban los árboles, si se acaban ellos, ¿qué somos nosotros? Incluso en este libro, A Mediodía, llovían pájaros, están las mariposas, también somos uno de los países con más variedad de mariposas. Y hay un dato que los lectores tal vez no sepan, y si aparece un pájaro ya extinto colombiano. Y lo pusimos, esto solamente los que escuchen este podcast lo sabrán, los demás puede que pase desapercibido. Y es en un momento en que la mamá de Eliezer no vuelve, nombra a los patos zambullidores. Y no es casual. O sea, ella no vuelve y los patos están extintos. Entonces, y eran las aves con las que ella salía también a hacer la lectura de las... No, es una familia de generación, pues como de que leen o adivinan, pero una de ellas, digamos, muere o desaparece junto con sus aves y eran los patos zambullidores. Pato colombiano que ya no está. Entonces, siempre creo que hay una mirada muy consciente sobre eso. Digo consciente, pero que también creo que es inconsciente en la medida en que no lo puedo elegir tan fácilmente porque pues está, digamos, en mí por haberme criado en un pueblo, en el campo, en fincas. Mis juegos siempre eran ir al río y el río luego se volvió el cementerio. O sea, ya nadie puede ir al río. Mis cumpleaños me los celebraban mis amiguitos, yo de 12 13 años, en el río. Me estallaban los huevos, el número de años y luego era bañarnos y jugarnos los huevos en el río. El río después no se pudo volver. O lo mismo irme a robar frutas, que era mi juego preferido, irme a trepar los árboles, tampoco se pudo volver a hacer. Entonces también es como nos van matando esa relación con la naturaleza de alguna manera. Sí, está muy presente, incluso pues en los que vienen también están, el campo está, los niños del campo, porque soy una niña todavía de campo. Algún día escribiré sobre la ciudad, pero todavía creo que mi pueblo y esas experiencias y esas enseñanzas estarán ahí para darme muchas historias. Y casi todos los títulos hasta se parecen en, en esas metáforas con sí, con la naturaleza. Mira lo que trajo el mar, se resfriaron los sapos, las mensajeras del ruiseñor, este legado de alas que sale pronto, que son crónicas sobre mujeres sanadoras, pero todas médicas. Viento llegó tarde, que sale pronto también sobre el narrador es el viento y sobre los niños trabajadores en el campo. Bueno, pues A Mediodía llovían pájaros. Todos esos libros sí tienen siempre como una mirada frente a la naturaleza. Pues no, muchas gracias Marce por estar acá en Entre Especies y ojalá que todos y todas puedan buscar A Mediodía llovían pájaros y los otros libros de Marcela y conectarse con esa realidad colombiana tan cercana a la naturaleza y también pues tan golpeada esa relación con la naturaleza desde el conflicto y desde la intervención humana. Marcela Giral ha construido una literatura que está íntimamente ligada a la naturaleza, porque como dice ella, está ligada a su experiencia de vida en el campo, en el pueblo, en ese espacio que no es citadino y donde la relación con los animales y las plantas es distinta. Por eso le interesa incluir en sus libros aves, sapos y demás especies. Por ejemplo, en uno de sus últimos libros, llamado Las mensajeras del ruiseñor, construye una serie de crónicas sobre las mujeres parteras de Antioquia, que se valían de plantas y medicina tradicional. La historia de Al mediodía llovían pájaros es tan dolorosa porque ese mundo fantástico de aves y humanos es desgarrado por una violencia externa. Esto es algo que vivió Marcela en carne propia. Es tan doloroso porque tanto animales humanos como no humanos se convierten en víctimas de la violencia que arrasa con el paisaje y con el bosque. Gracias a Marcela por su charla, a ustedes por escuchar y que los pájaros los acompañen.